Había algo en Sara García que hacía que la gente bajara la voz cuando entraba a un cuarto. No era miedo exactamente. Era respeto. El tipo de respeto que se gana después de décadas de entregar el alma frente a una cámara, de llorar lágrimas reales en escenas que otros actores apenas fingían. De construir con paciencia y terquedad una carrera que ningún productor, ningún director, ningún hombre con dinero pudo jamás quitarle. En 1977, Sara García tenía 86 años y seguía siendo la abuela de México. No como título honorífico vacío, sino como verdad emocional. Generaciones enteras habían crecido viéndola en pantalla. Habían llorado con ella, reído con ella, aprendido de ella sin saber que estaban aprendiendo. Era una institución viva en un país que rara vez trata bien a sus instituciones vivas. Juan Gabriel tenía 27 años ese año. Llevaba apenas 4 desde que Noche a Noche había explotado en la radio y lo había convertido en algo imposible de ignorar. Pero la fama rápida tiene un precio que nadie menciona en los contratos discográficos. Te da dinero, te da aplausos, te da multitudes que gritan tu nombre, pero te quita algo más silencioso y más necesario. Te quita la posibilidad de ser nadie. Te quita el derecho al anonimato, a equivocarte sin público, a crecer sin que cada tropiezo sea noticia. Juan Gabriel en 1977 era famoso y estaba profundamente solo. El encuentro ocurrió en los estudios Churubusco durante la filmación de un especial televisivo que reunía a figuras del espectáculo mexicano de distintas generaciones. Era uno de esos proyectos grandes y caóticos donde nadie sabe exactamente qué está pasando pero todos fingen que sí. Juan Gabriel estaba sentado en un rincón del foro, vestido con uno de sus trajes bordados, mirando sus manos. No estudiaba ningún guión. No ensayaba ninguna canción. Solo miraba sus manos como si buscara en ellas alguna respuesta que el mundo no le había dado todavía. Fue Sara quien se acercó primero. Caminaba despacio pero con una firmeza que desafiaba su edad. Se sentó junto a él sin pedir permiso, como hacen las personas que han vivido suficiente para saber que los permisos son para los inseguros. Lo miró un momento en silencio antes de hablar. Usted canta como alguien que ha sufrido mucho, dijo finalmente. No era un halago exactamente. Era una observación. Un diagnóstico. Juan Gabriel la miró sorprendido. La mayoría de la gente le decía que cantaba bonito, que tenía talento, que iba a llegar muy lejos. Nadie le había dicho nunca que cantaba como alguien que había sufrido. Algo en esa frase lo atravesó de una manera que los aplausos de estadios enteros nunca habían logrado. ¿Eso es malo, señora García?, preguntó él con una humildad que contrastaba con la imagen pública del artista exuberante. Sara lo observó con esos ojos que habían visto demasiado para sorprenderse de algo. No, hijo. Es lo único que hace que la música sea verdad. Esa tarde hablaron durante 2 horas mientras el caos de producción giraba a su alrededor. Nadie los interrumpió. Había algo en la imagen de esos dos, la anciana y el joven, que hacía que la gente instintivamente les diera espacio. Como si todos sintieran que estaba ocurriendo algo que no debía ser tocado. Lo que Juan Gabriel descubrió esa tarde fue que Sara García no era lo que las películas sugerían. En pantalla era la abuela tierna, la matriarca sufrida, la mujer fuerte que sostenía familias enteras con su sola presencia. Pero en ese rincón del foro, tomando un café que ya estaba frío, era algo diferente. Era una mujer que había pagado precios enormes por cada cosa que amaba y que había decidido, en algún punto de su larga vida, que la honestidad era más importante que la comodidad. Le preguntó a Juan Gabriel cosas que nadie le preguntaba. No sobre sus canciones, no sobre sus presentaciones, no sobre sus planes de grabar otro disco. Le preguntó sobre su infancia. Le preguntó sobre su madre. Le preguntó qué soñaba cuando era niño en Parácuaro y el mundo todavía no sabía su nombre. Juan Gabriel tardó un momento en responder. Estaba desacostumbrado a que las preguntas fueran reales. Estaba acostumbrado a entrevistas donde las respuestas ya estaban escritas antes de que abriera la boca. Mi madre me dejó en un internado cuando tenía 5 años, dijo finalmente. No porque fuera mala persona. Porque no tenía cómo alimentarme. Sara no hizo el gesto de lástima que él esperaba. No dijo pobrecito ni qué cosa tan difícil. Solo asintió despacio, como alguien que reconoce un territorio que ya conoce. Yo perdí a mi primer hijo, respondió ella. Tenía 3 semanas de nacido. Hay dolores que no se explican, Juan Gabriel. Solo se cargan. Algo se abrió en esa conversación.
Una compuerta que Juan Gabriel llevaba años manteniendo cerrada con el peso de sus trajes bordados, de sus canciones exitosas, de su sonrisa de escenario. Habló de cosas que no había dicho en público nunca. De los años en el internado donde aprendió que el mundo podía ser frío de maneras que ninguna canción alcanzaba a describir. De cómo la música había sido primero un refugio y luego una jaula dorada. De cómo a veces, en medio de los aplausos, sentía una soledad tan profunda que mareaba. Sara lo escuchaba sin interrumpir. Esa era su manera. Había aprendido en décadas de actuación que el silencio es el espacio donde las personas dicen la verdad. Cuando Juan Gabriel terminó de hablar, ella permaneció callada unos segundos más, dejando que las palabras se asentaran. Luego dijo algo que él no olvidaría. El escenario puede ser tu hogar, pero no puede ser tu única familia. El día que confundas el aplauso con el amor, estarás perdido. Juan Gabriel quiso responder algo inteligente, algo que demostrara que ya sabía eso, que no necesitaba el consejo. Pero no pudo. Porque en el fondo sabía que llevaba años haciendo exactamente lo que Sara describía. Confundiendo la adoración masiva con la conexión humana. Llenando con multitudes el espacio que debería ocupar algo más íntimo y más real. Esa tarde terminó con una promesa no dicha. Los llamaron a ambos para sus respectivas escenas y el momento se disolvió en el ruido normal de la producción. Pero algo había quedado entre ellos. Una frecuencia compartida. El reconocimiento mutuo de dos personas que habían construido mundos enteros para no tener que enfrentar ciertos cuartos vacíos dentro de sí mismas. Juan Gabriel pensó en esa conversación durante semanas. La volvió a recorrer como se recorren los pasillos de una casa nueva, descubriendo cada vez un detalle que antes había pasado por alto. Y decidió que quería volver a hablar con Sara García. No para una entrevista, no para un proyecto, no para ninguna razón profesional. Simplemente porque era la primera persona en años que le había hablado como si fuera un ser humano completo y no una marca, un producto, una voz con derechos de autor. Los encuentros siguientes fueron discretos por naturaleza, no por estrategia. Sara García no era el tipo de persona que organizaba apariciones públicas para beneficio propio. Si quería ver a alguien, lo invitaba a su casa en la colonia Polanco, le ofrecía café y conversación sin cámaras ni testigos. Juan Gabriel llegó la primera vez con flores, un gesto que ella agradeció con una sonrisa breve antes de poner el ramo en un florero sin demasiado ceremonial. No me traigas flores, le dijo. Tráeme canciones. Cuéntame qué estás escribiendo. Y así empezó un ritual que duraría los siguientes meses. Juan Gabriel llegaba por las tardes, se sentaba en la sala de Sara rodeado de fotografías de décadas de cine mexicano, y le contaba sobre las canciones que estaba componiendo. Sara escuchaba con la misma atención con que había escuchado diálogos toda su vida. A veces hacía preguntas que lo obligaban a pensar diferente. ¿Por qué ese verso termina donde termina? ¿Qué estás evitando decir en el coro? ¿De quién es realmente esa historia? Juan Gabriel descubrió que Sara García tenía una inteligencia emocional que intimidaba. No era académica ni teórica. Era la inteligencia de alguien que ha vivido sin red de protección y ha aprendido a leer a las personas porque su supervivencia dependió de eso. Podía ver a través de las canciones hacia el hombre que las escribía. Podía señalar exactamente el momento donde la emoción se volvía disfraz. Una tarde, Juan Gabriel llegó con una canción nueva. La cantó sentado en la sala, sin acompañamiento, solo su voz y la letra. Era una canción de desamor, brillante en su construcción, perfecta en su melodía. Cuando terminó, esperó el comentario de Sara con la expectativa callada de un estudiante frente a su maestro. Ella tardó en responder. Es hermosa, dijo finalmente. Pero no es tuya. Juan Gabriel frunció el ceño. La escribí yo, señora García. Sé que la escribiste tú. Digo que no es tuya emocionalmente. Estás escribiendo sobre el dolor que crees que debes sentir, no sobre el que realmente sientes. Hay una diferencia. Él quiso defenderse. Quiso explicar su proceso, su técnica, los años de oficio que había desarrollado. Pero algo en las palabras de Sara lo detuvo. Porque tenía razón. La canción era técnicamente impecable y emocionalmente evasiva. Era la canción de alguien que sabía cómo suena el dolor sin querer realmente adentrarse en él. ¿Qué es lo que realmente sientes ahora mismo?, preguntó Sara. No para una canción. Solo dímelo a mí. Juan Gabriel miró sus manos, ese gesto que Sara había notado desde el primer día. Miedo,
respondió finalmente. ¿De qué? De que todo esto termine. La fama, las canciones, el ruido. Y cuando termine no quede nada debajo. Que todo lo que soy esté hecho de lo que la gente piensa de mí y cuando dejen de pensar en mí, yo simplemente deje de existir. El silencio que siguió fue largo. Sara lo dejó existir completo antes de hablar. Eso es lo más honesto que me has dicho desde que te conozco, dijo. Ahora escríbelo. Esa tarde Juan Gabriel salió de la casa de Sara con algo que no sabía nombrar exactamente. No era felicidad ni alivio. Era más parecido a la sensación de haber soltado un peso que llevaba tanto tiempo cargando que ya no lo sentía como peso sino como parte del cuerpo. El otoño de 1977 fue generoso con Juan Gabriel. Las canciones llegaban con una fluidez que él mismo encontraba sorprendente. Algo en las conversaciones con Sara había desbloqueado un nivel más profundo de escritura, una capa que antes evitaba inconscientemente. Las letras se volvieron más específicas, más vulnerables, más reales. Sus músicos notaban la diferencia sin saber a qué atribuirla. Pero Sara García estaba envejeciendo de maneras que ya no podía ocultar completamente. Sus manos temblaban a veces. Había días en que la memoria le jugaba trucos suaves, momentos donde el presente y el pasado se mezclaban en una geografía extraña. No lo mencionaba directamente. Era demasiado orgullosa para eso. Pero Juan Gabriel lo notaba y aprendió a no señalarlo, a seguirle la corriente cuando ella confundía una fecha o mezclaba el nombre de un director con el de otro. Una tarde llegó y encontró a Sara mirando una fotografía en blanco y negro. Era una imagen de ella joven, en algún set de filmación de los años 40. Rodeada de personas que Juan Gabriel no reconocía pero que evidentemente habían sido importantes para ella. Todos se fueron, dijo Sara sin voltear cuando escuchó sus pasos. No como queja. Como constatación. Juan Gabriel se sentó a su lado en silencio. Eso es lo que nadie te dice cuando llegas a esta edad. Que la parte más difícil no es el cuerpo que falla. Es seguir viviendo en un mundo donde casi nadie recuerda lo mismo que tú. Juan Gabriel quería decir algo reconfortante. Algo sobre su legado, sobre las películas que seguían pasando en televisión, sobre las generaciones que la seguían queriendo. Pero Sara habría detectado el consuelo vacío inmediatamente. Así que en cambio preguntó, ¿hay algo de lo que se arrepiente? Sara dejó la fotografía sobre la mesa. Tardó tanto en responder que Juan Gabriel pensó que no iba a hacerlo. Me arrepiento de las veces que elegí la carrera sobre las personas, dijo finalmente. No porque la carrera no valiera. Valía. Sino porque las personas no esperan. Uno cree que puede posponerlas, que estarán ahí después del rodaje, después de la gira, después del proyecto siguiente. Y un día volteas y ya no están. Esas palabras aterrizaron en Juan Gabriel con una precisión que dolía. Porque él llevaba años posponiendo personas. Posponiendo conexiones reales en favor del siguiente disco, la siguiente gira, el siguiente estadio lleno. Construyendo una carrera monumental sobre los cimientos de una soledad que nunca se permitía examinar. ¿Usted cree que es demasiado tarde para mí?, preguntó. Para cambiar eso, me refiero. Sara lo miró con una expresión que mezclaba ternura y firmeza en proporciones exactas. Siempre es demasiado tarde para algo y nunca es demasiado tarde para todo lo demás. Lo importante es que dejes de usar el escenario como escondite. Juan Gabriel sintió esas palabras instalarse en algún lugar central de su pecho. No respondió. No había respuesta adecuada para algo así. Solo asintió despacio, como alguien que recibe una verdad que ya sospechaba pero necesitaba escuchar de otra voz. Esa tarde, cuando se despidió en la puerta, Sara lo tomó del brazo con una firmeza sorprendente para sus años. Hay algo que quiero contarte, dijo. Algo que nunca le he contado a nadie. Pero hoy no. Hoy estoy cansada. Ven la próxima semana y te lo cuento. Juan Gabriel condujo de regreso a su casa con esa frase girando en su cabeza. Algo que nunca le he contado a nadie. Se preguntó qué podía ser. ¿Qué secreto podía guardar una mujer que había vivido tanto y con tanta exposición pública? Llegó a casa, se sentó al piano y escribió durante 4 horas sin parar. La siguiente semana llegó con el peso específico de las cosas esperadas. Juan Gabriel se descubrió nervioso de una manera que no sabía explicar. No era la clase de nerviosismo que precede a un concierto o a una grabación. Era algo más íntimo. La anticipación de recibir algo que no se puede devolver una vez entregado.
Sara lo recibió diferente ese día. Más quieta. Con una energía que no era tristeza exactamente, sino algo más parecido a la calma que precede a las decisiones importantes. Estaba sentada en su sillón favorito con una taza de té que apenas había tocado. Juan Gabriel se sentó frente a ella y esperó sin presionar. Sara comenzó a hablar despacio, eligiendo cada palabra con el cuidado de alguien que sabe que lo que dice no puede desdecirse. Me enamoré una vez de un hombre que no podía amarme públicamente, comenzó. No voy a decirte su nombre porque ya no importa y porque hay personas vivas que podrían salir lastimadas. Era un hombre importante, poderoso, casado. Yo era joven y creía que el amor era suficiente para cambiar las circunstancias. Tardé años en entender que no lo es. Juan Gabriel escuchaba sin moverse. Yo esperé, continuó Sara. Esperé que terminara su matrimonio, que encontrara el valor, que el momento fuera el correcto. Y mientras esperaba dejé pasar otras cosas. Rechacé a personas que me querían limpiamente porque estaba ocupada amando a alguien que me quería en secreto. Y cuando finalmente entendí que el secreto era permanente, que nunca iba a cambiar, que yo era la parte de su vida que no tenía nombre, ya había perdido demasiado tiempo. ¿Qué hizo cuando lo entendió?, preguntó Juan Gabriel suavemente. Sara sonrió con una melancolía que tenía décadas de antigüedad. Me fui. No con drama, no con escenas. Simplemente dejé de estar disponible. Y él lo entendió sin que yo tuviera que explicarlo. Los dos lo entendimos al mismo tiempo. A veces las despedidas no necesitan palabras. Hubo una pausa larga. Juan Gabriel sentía que Sara no había llegado todavía al centro de lo que quería decir. Esperó. Pero lo que nunca le conté a nadie, continuó ella bajando ligeramente la voz, es que ese amor fue el más real que tuve. El más doloroso, el más imposible, pero el más real. Y durante años me avergoncé de eso. Me parecía una debilidad confesar que lo mejor que viví fue también lo que más daño me hizo. ¿Y ahora ya no se avergüenza?, preguntó Juan Gabriel. Sara lo miró directamente. Ahora entiendo que no hay contradicción. Que las cosas pueden ser simultáneamente hermosas y destructivas. Que amar mal no es lo mismo que no haber amado. Y que el error no estaba en haberlo querido sino en haber creído que quererlo era suficiente para que funcionara. Juan Gabriel sintió que Sara no le estaba contando solamente su historia. Le estaba entregando algo. Una advertencia, una herramienta, un mapa de territorio que ella había recorrido a ciegas y que él estaba a punto de entrar. Usted me está diciendo algo sobre mí, dijo. Sara asintió sin sonreír. Te estoy diciendo que el amor que no puede decir su nombre termina devorando a quien lo carga. Te estoy diciendo que merecer amor visible no es orgullo. Es sobrevivencia. Juan Gabriel salió de esa conversación diferente. No de manera dramática, no con resoluciones grandiosas ni discursos internos. Diferente de la manera quieta en que cambia la luz cuando una nube se corre y de repente ves el mismo paisaje con otros colores. Las palabras de Sara se habían instalado en algún lugar debajo del pensamiento consciente, trabajando en silencio como trabajan las cosas verdaderas. Los meses siguientes fueron extraños. Juan Gabriel seguía con su ritmo de trabajo brutal, grabaciones, presentaciones, compromisos que llenaban el calendario hasta el borde. Pero algo había cambiado en la manera en que habitaba ese ritmo. Empezó a notar cuando usaba el trabajo como fuga. Empezó a reconocer el momento exacto en que el escenario dejaba de ser vocación y se convertía en escondite. No siempre podía cambiarlo. Pero al menos ya podía verlo. Visitaba a Sara con regularidad. La anciana había entrado en un periodo de salud más frágil. Había días buenos y días donde el cuerpo le cobraba la cuenta de tantas décadas de entrega. Pero su mente seguía siendo afilada cuando quería hacerlo. Seguía haciendo las preguntas que nadie más hacía. Seguía viendo a través de las capas de personaje público hasta el hombre debajo. Una tarde, Juan Gabriel llegó con noticias. Le habían ofrecido una gira enorme. Fechas en todo México, en Estados Unidos, en algunos países de América Latina. El tipo de proyecto que construye leyendas. Sara escuchó los detalles con atención. ¿Y qué sientes tú?, preguntó cuando él terminó. No lo que debes sentir. No lo que se espera. ¿Qué sientes tú? Juan Gabriel pensó en la pregunta con honestidad. Emoción, dijo. Pero también agotamiento anticipado. Como cuando sabes que algo va a ser extraordinario y también sabes el precio exacto que vas a pagar por ello. Sara asintió.
Eso es madurez. Antes solo veías la emoción. Ahora también ves el costo. Hacer las dos cosas y seguir eligiendo, eso es lo que separa el oficio del escapismo. Fue en esa visita que Sara mencionó algo que Juan Gabriel no esperaba. Hay una cosa más que quiero decirte, dijo hacia el final de la tarde. Lo he estado pensando desde la última vez que hablamos. Juan Gabriel esperó. Tú tienes miedo de que cuando la fama se vaya no quede nada. Me lo dijiste. Y yo te dije que lo escribieras. Pero ahora quiero decirte algo más. Lo que queda cuando se va el ruido no es el vacío que temes. Es lo que siempre estuvo ahí antes del ruido. Eso que tenías cuando eras el niño en Parácuaro mirando al cielo sin que nadie supiera tu nombre. Eso no desaparece. Solo se cubre. Y tu trabajo, el trabajo real, no es proteger la fama. Es no perder de vista a ese niño. Juan Gabriel sintió algo moverse en su pecho. Una emoción sin nombre preciso que estaba hecha de gratitud y dolor y reconocimiento simultáneos. Quiso hablar y no pudo. Sara lo miró con una expresión que no necesitaba palabras para ser comprendida. Eso es todo lo que quería decirte, dijo simplemente. Ya puedes irte. Cuando Juan Gabriel llegó a su coche y cerró la puerta, se quedó sentado en silencio varios minutos. No lloraba exactamente, pero sus ojos estaban húmedos de una manera que no supo detener. Pensó en el niño en Parácuaro. Pensó en el internado. Pensó en su madre dejándolo con una maleta pequeña y una promesa de regreso que tardó demasiado. Pensó en todas las canciones que había escrito desde ese dolor sin jamás nombrarlo directamente. Luego encendió el motor y manejó hacia su casa. Y en el trayecto, en algún semáforo en rojo de la Ciudad de México, una melodía llegó completa. Con letra y todo. Una de las canciones más honestas que escribiría en su vida. Sara García murió el 21 de diciembre de 1980. Tenía 89 años. México la lloró con la reverencia reservada para las personas que no solo entretuvieron sino que de alguna manera formaron parte de la identidad colectiva. Los periódicos publicaron sus fotografías más icónicas. La televisión pasó sus películas en bucle durante días. Los discursos oficiales hablaron de su legado, de su disciplina, de su entrega al cine nacional. Juan Gabriel no dio declaraciones públicas inmediatas. Eso llamó la atención de algunos periodistas que esperaban un comentario del cantante más popular del momento sobre la muerte de una leyenda. Pero él permaneció en silencio durante días. Un silencio que quienes lo conocían de cerca describieron como diferente a su silencio habitual. Más denso. Más interior. Lo que nadie supo entonces, lo que él nunca explicó en ninguna entrevista, es lo que Sara García le dijo en uno de sus últimos encuentros, semanas antes de que su salud se deteriorara definitivamente. Habían pasado una tarde larga y tranquila. Sara estaba más cansada que de costumbre, pero su mente seguía clara. Hacia el final, cuando Juan Gabriel se preparaba para irse, ella lo llamó con esa firmeza suave que era su marca personal. Quiero que sepas algo antes de que deje de poder decírtelo, comenzó Sara. Y en esa frase ya había una despedida, un reconocimiento de que el tiempo se estaba cerrando. Juan Gabriel se sentó nuevamente. La miró. Escuchó. Tú eres el tipo de artista que aparece una vez por generación, dijo Sara. No te lo digo para inflar tu ego porque ya sabes que no soy de esas. Te lo digo porque necesitas entenderlo antes de que sea demasiado tarde para usarlo bien. El talento sin conciencia es ruido. Y tú tienes talento suficiente para hacer ruido durante 50 años. Pero también tienes la capacidad de hacer algo más difícil que eso. Puedes hacer que la gente se sienta menos sola. Eso es lo que yo intenté hacer en todas mis películas. No ser grande. Ser necesaria. Juan Gabriel escuchó esas palabras con una atención que iba más allá del oído. Las recibió en algún lugar donde se reciben las cosas que cambian la dirección de una vida. Ser necesaria. No famosa. No admirada. Necesaria. Había una diferencia enorme entre esas dos cosas y Sara la había encontrado con la precisión de alguien que había vivido suficiente para distinguirlas. Pero hay algo más, continuó Sara, y su voz bajó de una manera que hizo que el cuarto se sintiera más pequeño. Algo que quiero que cargues contigo. No para que lo repitas. Solo para que lo sepas. Juan Gabriel asintió sin hablar. Lo que más me pesa de esta vida no son los fracasos ni los errores.
Lo que más me pesa son las veces que alguien me necesitó y yo no estuve porque estaba ocupada siendo Sara García la actriz en lugar de Sara la persona. El personaje sobrevive todo. La persona es la única que puede estar presente de verdad. El silencio que siguió fue de los que tienen peso físico. Juan Gabriel lo sostuvo sin quebrarlo. Luego Sara dijo la última cosa, la que él guardaría en silencio por años, la que nunca repetiría en ninguna entrevista, la que solo existiría entre los dos como existen las cosas verdaderamente sagradas. No en los archivos, no en los libros, no en los registros públicos. Solo en la memoria de un hombre que aprendió de una anciana que la grandeza más difícil no es la que aplaude en los estadios. Es la que nadie ve. Juan Gabriel vivió 36 años más después de esa conversación. Llenó estadios en todo el mundo. Escribió canciones que se convirtieron en parte del idioma emocional de millones de personas. Construyó una carrera que excedió cualquier expectativa razonable. Pero quienes lo conocieron de cerca en esos años notaron algo que no sabían cómo nombrar. Una especie de ancla. Una conciencia de sí mismo que coexistía con el espectáculo sin ser destruida por él. Cuando murió en agosto de 2016, México volvió a llorar de esa manera total que reserva para los que fueron parte de algo más grande que el entretenimiento. Y en algún lugar entre los homenajes y las canciones y los estadios llenos de gente cantando con lágrimas, existía una conversación que nadie conocía. Una tarde en Polanco. Una anciana y un joven. Palabras entregadas sin testigos ni cámaras. Algunas cosas permanecen sagradas precisamente porque no se repiten. Precisamente porque alguien tuvo la sabiduría de cargarlas en silencio. Y ese silencio, bien guardado, se convierte con el tiempo en la forma más honesta del amor.